Vamos a empezar hoy con el Renacimiento, ¿eh? De paso nos sirve para hacer una transición entre lo que hemos visto y lo que viene. Ahora vamos a ver el Renacimiento, o sea, lo que es la filosofía moderna, la modernidad, y la filosofía contemporánea. Dos maneras de abordar estos temas, ¿no? Dos maneras complementarias, las dos las voy a hacer. Una va a ser caracterizar las épocas, los siglos, por decirlo así, para que vosotros tengáis las claves para poder leer e interpretar qué fue lo importante y cómo leer esos acontecimientos y esas líneas de pensamiento a cuento de qué venía. Y luego veremos algunos autores en mayor profundidad. O sea, el autor estrella porque va a ser Descartes y Nietzsche. A ver, nosotros tendremos no sé si han quitado a Piccola mirándolo, no sé, lo han quitado, ¿no? Mejor. Maquiavelo y Descartes. Maquiavelo tendremos un interesante debate, no tiene una doctrina complicada, digamos, no necesitáis con que veáis algo sobre Maquiavelo o incluso unos párrafos del Príncipe, y con las explicaciones de clase no hay ningún problema. Maquiavelo es muy importante sobre todo por la repercusión que tuvo. Luego está Descartes, que inaugura una época. Descartes es un autor clave. Yo me lamentaba mucho que no estuviera. Yo lo daba lo mismo, porque me resultaba imposible introducir la modernidad si no hablaba de Descartes. Entonces vamos a ver Descartes. A ver si os conseguís. Yo creo que lo tengo en PDF, el discurso del método. Vamos a comentar, es una obra pequeña, vamos a comentar, digamos, en vez de leer un cachito, se hace muy bien y como mucho se invierte una clase más, en 13 tutorías que tenemos, que nos sobra para completar el programa. Tenemos 13 a partir de hoy. Entonces, yo lo tengo, me parece, en PDF, es facilísimo tenerlo, por lo tanto, incluso ciertos trozos que yo diga los podéis hasta imprimir y luego venir aquí, subrayarlo y demás. Vamos a leer sobre todo la primera parte completa, y vamos a leer parte de la segunda parte, escogido, parte de la tercera parte y parte de la cuarta. Y se acabó. La quinta y la sexta, no. Las partes son como capítulos, ¿de acuerdo? O sea que si os hacéis, o con todo el librito, pero de todas maneras yo voy a señalar las cuestiones fundamentales. Bueno, luego ya hasta Nietzsche no hay nada, lo cual lógicamente vamos, que sea en una clase, hablar de empirismo, tenemos que hablar de lo que es la ilustración, Kant. Si lo hablamos de Kant no vamos a entender a Nietzsche, ni a Ortega, ni a nadie. Aunque no lo tenéis que preparar para el examen, sí lo podéis incluir en las preguntas teóricas. O sea, no va a tocar un texto de Kant, pero vosotros podéis hablar de Kant. De hecho, aquel alumno que va a venir, me ha llamado hoy para decir que va a ir el día 28, es un caso que a mí siempre me sorprendió porque él, cuando le preguntan qué es eso de filosofía, en el acceso, él hizo el acceso, suelta Kant, lo que pensaba Kant que era la filosofía, porque le había encantado. Es difícil Kant, le pusieron un 10. Y no hizo por eso decía que las preguntas se pueden contestar de una manera como un poquito así enciclopédica, poniendo la historia del problema, o de una manera monográfica. Esta sería una manera monográfica, como tú dices, que es para Nietzsche, o que es para... ¿no? Es otra manera. Bueno. Y luego vamos a ver a Nietzsche, que es un autor que nos da muchas posibilidades de reflexión, es muy interesante, yo creo, siempre es muy interesante. Yo creo que es un filtro por el que hay que pasar, Nietzsche, si realmente queremos profundizar en nuestra condición de filósofo. Ya sabéis que todos lo somos. Entonces hay que pasar por Nietzsche, también hay que pasar por Kant, también hay que pasar por Descartes y por los empiristas. Y Ortega, bueno, pues es un personaje español simpático, que también es facilísimo y que tiene algunas cosas muy interesantes también. Para mí. Él estudia en Alemania, por lo tanto, tiene es todo heredero de toda la metodología alemana,
y yo siempre he considerado que sería un poco como el representante casi de lo que podría ser el existencialismo español, que no fue imposible que hubiera ese movimiento, porque estábamos en la época que estábamos, ¿no? Pero es muy interesante también, sobre todo, muy esclarecedor la distinción que hace Ortega entre creencias e ideas. Muy interesante porque es importante saber dentro de nuestras convicciones cuáles son creencias, que son muy respetables, porque no todo lo podemos fundamentar. Nosotros nos basamos en muchas creencias, ¿no? No está mal, pero en algunas cuestiones hay que intentar avanzar a una cierta fundamentación, que ellos serían las ideas. También está muy interesante el concepto de perspectivismo. El concepto de perspectivismo quiere decir que yo creo que avanza en la línea de lo que es una construcción social o intersubjetiva de la verdad. A mí, por lo menos en Ortega hay elementos. Hay más, a lo mejor, en otros filósofos existencialistas, ¿no? Europeos, digo, alemanes, franceses y demás, pero que a mí me parece muy interesante. Y entonces los autores fuertes van a ser eso, van a ser Descartes y Nietzsche, y los amables y sencillos, pero que le vamos a sacar mucho partido, va a ser Maquiavelo y Ortega. Tenemos 13 tutorías. Vamos a, digamos, a ver si volvemos a repetir con una preparación, porque estáis en condiciones, algún comentario de texto que nos pongamos todos. A mí me gustó un poco cómo empezamos la vez pasada, que no tuvimos mucho tiempo, pero que se puede hacer, podemos hacerlo tipo de debate donde nos preparemos un poquito y que los temas que realmente podamos ir más allá de una filosofía teórica, ¿no? De poder decir, bueno, problemas de la vida, ¿no? Que a todos nos atañen. Ya veréis, por ejemplo, como en Descartes, el tema de los viajes, aunque parezca mentira, es increíble. Y a mí me influyó cuando era muy joven, aunque yo siempre me gustó moverme, pero es como si me afianzara en lo que se puede aprender en los viajes. Entonces es muy interesante esta parte. Son las líneas, pero que abren un mundo. Él considera que si no se hubiera dedicado a viajar, si no hubiera abandonado todo, no hubiera llegado a donde llegó. Porque a veces se pintan los autores, a los filósofos, como unos señores tremendamente teóricos y racionalistas, alejados de todo. Para nada, como es lo. Bueno, vamos al Renacimiento entonces, que es el primer tema. Mirad, voy a dar una especie de esquema para que os resulte fácil organizaros y memorizarlo. Este es un tema socorrido, ¿eh? A ver, primero una aclaración terminológica, ¿eh? El Renacimiento en realidad no es una etapa, pero es, por un lado, podríamos decir que es la transición entre el medioevo y la modernidad, o, mejor dicho, la modernidad es primera etapa de eso que se considera modernidad. La filosofía moderna o modernidad es siglo XVII, XVIII y un poquito del XIX. O sea, prácticamente son 200 años. Desde cuando Descartes escribe el discurso del método en 1519, escribió bastante joven. Descartes me parece que nace en 1619, perdón, que nace en 1591, me parece, muere en 1650. Entonces, el discurso del método fue publicado, fue escrito en el 19, no sé si se publica inmediatamente, pero desde luego en el 26 ya estaba publicado. Y esa es la obra netamente moderna. Netamente moderna. Un poquito antes había escrito Bacon una obra que pretende ser también inaugurar una época, es el Novum Organon, que quiere decir, Aristóteles escribió el órgano, que es la lógica, el método. Entonces, un Novum Organon pretendía ser un nuevo método. Y realmente, pero para mí hay demasiados elementos renacentistas. Es del 1500 y pico.
Entonces, y termina con la muerte de Hegel en 1830 o 31. Entonces son más o menos 200 años. Esta es la modernidad. El siglo XVII es el siglo, digamos, donde la ciencia modélica, paradigmática, son las matemáticas. Kepler, Galileo, el propio Descartes, es el fundador de la filosofía analítica, es un matemático, no de una talla inferior a los otros, es un matemático, vamos, todo lo que es la geometría analítica, la representación gráfica de ecuaciones, lo que es el eje de coordenadas cartesiana, lo diseña él, el XY famoso. Descartes en latín es Cartesius. Y el siglo XVIII es el siglo de la física, es el siglo de Newton. Newton es importantísimo, lo vamos a mencionar, porque es el que realmente nos va a aportar el método de la física contemporánea. Prácticamente Newton va a ser el que reemplaza definitivamente, sin tirarla a la basura, sin desecharla, la física aristotélica. Muy, muy interesante. Entonces, siglo de la matemática, siglo de la física en cuanto a la ciencia. Y el siglo XVIII, como sabéis, es conocido como el siglo de las luces o ilustración. Y es el siglo XVIII, pero eso es sacar las consecuencias del XVII, tanto de los racionalistas como de los empiristas, cuyo objetivo, cuyo cometido era racionalizar la ciencia, pero no solo la ciencia, sino también la moral, la política. No en vano la Revolución Francesa se lleva a cabo en pos de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Son ideales, como llamarles, racionales, humanos, no ir contra el absurdo de las monarquías absolutas y en realidad de toda monarquía. Parece mentira que todavía vivamos en una monarquía nosotros. Parece mentira, es increíble. Y que nosotros y los ingleses y los daneses y toda esta gente, parece mentira. Es algo increíble porque tenemos que pagarle, son como una especie de símbolos, la reina de Inglaterra, símbolos vivientes, pero los que tenemos no son ni símbolos siquiera. Quiero decir que por lo menos la reina de Inglaterra tiene un aspecto de Walt Disney o una cosa así, pero esto, bueno. Entonces es la época de la racionalización, el siglo XIX. Eso es la ilustración, con unos ideales muy interesantes que todavía no se han realizado del todo. O sea, que yo diría que la ilustración todavía podemos sacar partido. Bueno, y el gran monstruo, el gran gigante es Kant. Kant es un gigante. Yo también opino que todavía no se le ha sacado, y se ha escrito tanto sobre Kant, cuántas tesis doctorales, cuántos libros, pero Kant es clave. Digamos que para un ciudadano normal, estudia o no estudia filosofía, si estudia filosofía con más razón, si no, yo no digo, bueno, leer la crítica pura, la acción práctica, no, pero sí tener claro lo que plantea Kant, tanto en temas relacionados con la ciencia como con la ética. Y también con la política. Tiene una propuesta muy interesante, una obra suya ya mayor, aunque él empezó a escribir ya mayor, que es La Paz Perpetua. Es toda una propuesta para una Europa en paz. Es muy, muy interesante. No olvidéis que ya a partir del siglo XVII y también del XVI ya empieza a forjarse la idea de una Unión Europea. Obviamente hay varios modelos de Unión Europea. Está esta que tenemos, está la de Hitler, por ejemplo, quería unificar Europa también. Y hay otras propuestas que me imagino que en algún momento irán despuntando, si es que no han despuntado ya, que es una Europa de los pueblos. Una Europa, por supuesto, sin fronteras, que la tenemos, pero que no tiene todavía mucha repercusión en algunas cosas, porque un español sigue siendo inmigrante en Alemania y además están empezando a echar ciudadanos europeos de Alemania, sobre todo del sur, si no tienen trabajo, ¿no?
con lo cual tenemos unas restricciones para Gran Bretaña, etc. Pero bueno, el proyecto de la Unión Europea probablemente venga de Alejandro Magno, ¿no? Pero, y de luego Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? La cristiandad, pero Kant es una de estas propuestas. Entonces, pero John Locke, muchos de ellos eran políticos, sobre todo los ingleses, todos terminaban encarcelados en la Torre de Londres, ahí ha estado ocupada por muchos de los filósofos que vamos a estudiar, o por lo menos que vamos a mencionar. Entonces, yo creo que es fundamental para el ciudadano normal, el ciudadano como somos todos nosotros, poder conocer cuál es la aportación de Kant. Que por otra parte también tiene mucho que decir, por ejemplo, en el tema, aunque Kant no lo dice explícitamente, aplicando a Kant en el tema que vamos a discutir el día 28 sobre el amor, por ejemplo, pero muchísimo de aplicación. Cuando distinguimos la crítica de la razón pura de la práctica, que eso es clave. Las personas tenemos una confusión tremenda cuando juzgamos, cuando tomamos decisiones. Por juzgar, desde el punto de vista práctico, es tomar una decisión. No mencionar una opinión, no, tomar una decisión. Eso es el juicio terminado. ¿Por qué? Porque primero he hecho un análisis, luego he asumido unos enunciados, he formulado un juicio o una proposición y la he puesto en práctica, ¿no? Y entonces ahí es donde se nos arma lío, porque se nos mezcla lo teórico y lo práctico, la cabeza y el corazón. Para hablar en un lenguaje mucho más popular, ¿no? Y ahí se nos mezcla muchísimo. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces al Renacimiento. A ver, el término Renacimiento es un término ambiguo, y está bien que lo sea. No es que puedas decir, no, el Renacimiento empieza aquí y termina aquí. El Renacimiento se caracteriza por una serie de circunstancias, de acontecimientos históricos, de procesos, muy variado, que abarca todas las manifestaciones de la cultura, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte y la religión, que dependiendo de los países, de las zonas de Europa, eso será en Europa, puede ser que se haya comenzado antes en algunos aspectos, que sea posible que a lo mejor en Italia, en el arte, son los fundadores, además son los iniciadores del movimiento, y a lo mejor, un ejemplo, depende, en España, en algunas cuestiones, que es la época de los Reyes Católicos prácticamente, o estemos en la Edad Media. O sea que no hay un inicio fijo ni una culminación determinada, sino simplemente que tenemos que aprender a caracterizarlo. Lo que sí podemos decir que el Renacimiento va más o menos a partir de mediados del siglo XV, 1400 y pico, hasta el 1600, 1500 y pico. Digamos que ahí hay como 100 años muy claves, del 1460, 70 al 1570, 80. Pero al no ser los límites fijos no podemos establecer. El término, hola, ¿qué tal? El término en realidad se aplica en la historia del arte, surge en la historia del arte para caracterizar ese movimiento artístico, básicamente pintura y escultura, arquitectura, pintura y escultura, esas bellas artes, como un renacimiento del arte griego. De ahí viene. Que más que renacimiento, bueno, es un renacimiento, pero un renacimiento que yo siempre explico que no es una copia del arte griego, no es una mera reedición del arte griego, sino que es, digamos, un renacimiento o reformulación de las formas estéticas griegas. Es distinto. Una cosa es que tú copies, por ejemplo, el revival, esto que te hacen en una iglesia gótica, hay mucho en América Latina, en Buenos Aires, te hacen algunas catedrales góticas, que es ese neogótico del siglo XIX o XX, eso es una cosa, es como una copia. Bueno, con el tiempo eso también es arte, ¿no?
Y otra cosa es la creación artística, estética originaria y original, pero rescatando formas estéticas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el plasmar la belleza, una determinada concepción de la belleza que tienen los griegos, la misma tienen los renacentistas y por lo tanto lo plasman de una manera asimilable, pero que bajo ningún punto de vista es una copia ni una cuestión retrógrada, no es un retroceso a las bellas artes griegas. No sé si me explico. Esto sí, yo alguna vez he conocido gente, me acuerdo, que hacen una cosa que se llama proyección folclórica. ¿Qué es esto? Pues esto es rescatar elementos, por ejemplo, pasa mucho en la música, con la música celta. La música celta actual, ellos rescatan lo que consideran que son valores estéticos, ¿no? de esa música, digamos, antigua, originaria, pero con un sentido moderno y de proyección. Pasa con la música celta, pasa con el flamenco, pasa con el jazz, pasa con el tango, pasa con muchas músicas que rescatan pero crean. Eso es muy importante. Y también hay fusión ahí. También se da la fusión entre, por ejemplo, jazz y flamenco, o de repente el tango, pues el gran director que es Barenboim tiene se toca con una orquesta maravillosa. O el tango, me acuerdo que hubo muchas protestas y muchas críticas cuando salió Piazzolla o Piazzolla, ese tango que a veces es un tango recreado, y eso es muy interesante para el arte. Bueno, esto es el Renacimiento. Muy bien. Entonces empieza en el movimiento del arte y se aplica a toda una época. Bueno, causas. Esto es el esquemita que obtiene el fenomenal. Luego lo tenemos aquí en la clase de al lado, y este tutor es un profesor de ahí, es el único que trabaja en toda la UNED. Cuelga unos esquemas muy buenos y yo los voy a pasar. Sí, porque en la UNED no trabaja nadie. Todavía no han terminado ni de corregir otros exámenes. Bueno, esto luego sale, pero me dio por 3 pimientos, porque tendrían que tomarse el trabajo de verlo y no llegan hasta aquí nunca, ni aunque quisieran investigar. No llegan. Bueno, pues causas. A ver, aquí es muy fácil. Vosotros ese esquema lo vais a elaborar vosotros. Yo voy a dar ejemplos. Lo vais a elaborar vosotros, está en algunos libros ya hechos. Vosotros tenéis que simplemente hacer una recopilación de novedades que marcan, o sea, acontecimientos que marcan un nuevo comienzo o una ruptura con lo anterior o que plantean nuevas propuestas. ¿Cómo lo haríamos? Dividiéndolo en los distintos aspectos de la cultura. Por ejemplo, desde el punto de vista, muy importante desde el punto de vista de la geografía, la ampliación de los horizontes, famosa campaña del descubrimiento de América, llamado descubrimiento de América. Eso es importantísimo, porque eso va a empezar a marcar una ruptura de un mundo cerrado, o que ya casi agotado, más que cerrado, que es el mundo medieval, y es como si eso estallara y proyecta, te das cuenta que como la canción de Sabina, ¿no? Hay más allá, el mundo es más ancho que tus caderas, no sé qué dice, como que hay más allá, ¿no? Hay una canción de Sabina que da eso, como diciendo, no nos quedemos con esto porque hay mucho todavía, ¿no? Y esto, el descubrimiento de América para mí es emblemático, probablemente sea uno de los hechos más importantes. Claro, para eso ha sido necesario que haya habido un avance de la técnica y de la ciencia, la tecnología y la ciencia, relacionadas con la navegación, la brújula, técnicas de construcción de naves que yo ahora no puedo explicar porque no soy experto, pero que sí que permitieron que esas embarcaciones pudieran cruzar el océano. Instrumentos de navegación, instrumentos también de tipo matemático, que permitían también una cartografía un poco que diera ciertas posibilidades, aunque estaban, digamos, muy al principio. Entonces, hablamos de los descubrimientos. Esos descubrimientos tienen que ver luego con el encuentro con las culturas que le podemos llamar amerindias o americanas originarias. De aquí habría mucho que hablar.
Yo recalcaré en su momento, se puede recalcar la figura de Bartolomé de las Casas, que es el que demuestra en una famosa discusión que hay en la Universidad de Salamanca que el indígena tiene alma, porque no pensaban que no, o sea, fijaos, el concepto de persona, el típico aristotélico tomista y demás, no se aplicaba a gente diferente, ¿no? Y entonces él insiste y van a asumir, se va a asumir que los indios tienen alma, y es muy interesante esto, y que por lo tanto son, por lo visto no hay que decir indio, me han dicho en Guatemala, está prohibido, te pueden multar, hay que decir indígena. Yo no lo digo peyorativamente, pero hay que decir indígena. Está multado, está en los acuerdos de paz, una de las cláusulas era una serie de derechos de los indígenas, que no puedes decir indio. Es un insulto, te pueden denunciar. Bueno, pues que realmente fueron súbditos de la corona, por lo menos en las leyes, con los mismos derechos que un señor de Segovia o de Burgos o de Toledo. Bueno, esto ya vamos a sacar cosas. Hay que mencionarlo, no da tiempo de explicarlo, pero hay que mencionar ese hecho, unido a los avances tecnológicos que permitieron el llegar a América. Y tiene que ver también esos avances tecnológicos, no solo con la construcción de embarcaciones, sino también, y lamentablemente, porque siempre ha sido un factor de progreso, las armas cada vez más ofensivas, el uso bélico de la pólvora y todo este tipo de cosas, ¿no? De una manera ya organizada y casi masiva. Desde el punto de vista de la tecnología, bueno, y la imprenta. O sea, es que primero, están de cajón las consecuencias que puede surgir de esto, pero también para que nos imaginemos lo que pudo ser la imprenta, cuando realmente los libros se escribían a mano, lo que pudo llegar a ser. Que no todo el mundo podía tener libros, pero bueno, hubo los libros que se empezaron a editar y la gente los compraba, ¿eh? Pero por lo menos había en los sitios donde en bibliotecas, en conventos, se podían consultar las obras de Aristóteles o de lo que fuera, o la Biblia, tú podías leer y la reflexión fue mucho más, digamos, en serio, por decirlo de alguna manera. En la tecnología hay muchas, muy interesantes, hay algunos libros sobre historia de la vida cotidiana en general, y hay cosas muy interesantes relacionadas con la industria en muchos aspectos, ¿no? Desde la industria textil, la construcción de viviendas, la construcción de canales. Por ejemplo, en Milán hay canales, y no es Venecia Milán, pero ahora los han tapado, pero canalizaron Milán para poder hacer transporte interno de mercancías. Ahora quedan algunos canales en Milán descubiertos, que es una zona normalmente de bares, de copas y tal, pero y quedan así, pero la mayoría de los canales de Milán están cubiertos. La figura aquí de Miguel Ángel es fundamental, ¿no? Precisamente en Milán hay un Museo de la Ciencia, que recomiendo si algún día vais, es uno de los viajes más baratos que podéis hacer. Milán es de los viajes más baratos. Puede ser un ida y vuelta 60, 70 euros. Es el destino europeo más barato. Y Museo de la Ciencia de Milán pues tiene todas las maquetas de todas las máquinas que de Miguel Ángel. No, de Leonardo, perdonadme, menos mal que tengo alumnos ilustrados. Este lapsus de Leonardo. Y Leonardo da Vinci, efectivamente. Están todas las maquetas y algunas se han llevado a la práctica y otras no, de todo tipo, hasta para volar, para molinos, máquinas de todo tipo, ¿no? Bueno, pues esto es el espíritu renacentista, Leonardo, ¿no? Perdón, que además es una persona múltiple, es una persona, digamos, polifacética, ¿no? El típico hombre universal del Renacimiento. En el plano de las ciencias fue muy importante también el descubrimiento, la aceptación de la teoría de la circulación de la sangre, que ya la conocían hasta en Egipto, ¿eh?
pero siempre había sido rechazada. Entonces ahí se disputan históricamente dos personajes, uno es el catalán Servet y otro es Harvey, el inglés, pero bueno, que se asume ya desde el punto de vista de la medicina la circulación de la sangre, que fue muy importante para dar mayor eficacia a la cirugía y bueno, todo lo que ello implica, ¿no? ¿Qué más cosas? Es cuestión de buscarlas, ¿eh? Eso es haceros un cuadrito, descubrimiento geográfico, ciencia y tecnología, arte, forma estética clásica, religión y política, y lingüística. A ver, lingüística. Es cuando se consagran, se empiezan a consagrar como lenguas oficiales las lenguas vernáculas. Que son las lenguas, por ejemplo, el español, el castellano, que se convierten en lenguas oficiales y empiezan a haber textos oficiales en esas lenguas y va suplantando al latín, lentamente. En los textos jurídicos, los textos científicos, costó mucho. Yo tengo un bisabuelo que hizo su doctorado en Bilbao, no sé si fue al principio o al final del siglo XIX, al principio del XX, y está escrito en latín, lo tengo. Entonces había que saber latín o que alguien te lo escribiera en latín, pero se defendían en latín, una tesis de medicina. Estamos hablando del año de hace 100 y pico de años, 100 y poco. Pero la oficialización de las lenguas vernáculas va a ser un elemento fundamental. El castellano, el francés, el inglés, y ahí casi. Y el alemán. El alemán, el gran artífice de la, digamos, construcción de la lengua alemana es Lutero. Digo construcción porque la lengua alemana era una lengua hablada, pero no tenía literatura, ni tenía gramática, por eso la lengua alemana, Lutero coge la gramática latina. Y si alguien ha estudiado alemán, sabe que tiene como el latín, declinaciones, la construcción sintáctica es muy similar a la latina, porque Lutero lo que hace es trasplantar esa, digamos, esa gramática latina a esa lengua, vamos a llamar rudimentaria, popular, de que era el alemán. Y eso es muy importante y fue muy patrocinado también por los príncipes alemanes, porque la independencia lingüística, la identidad lingüística es muy importante para la identidad cultural. Ya os podéis imaginar la salvajada que significó en España casi intentar sofocar el catalán o el euskera, sobre todo, también otras lenguas, pero sobre todo el catalán y el euskera. Una salvajada, porque eso es como si nos impidieran hablar en castellano, ¿no? Sería terrible, es terrible. Es una violencia personal, porque la lengua expresa nuestra propia, digamos, está implícita nuestra propia Weltanschauung, que se llama nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión. La lengua es muy importante, es un elemento de investigación empírica de primer orden para comprender, digamos, la cultura de un pueblo, no es la única. Yo simplemente cuando hago mis viajes me doy cuenta de las diferencias por la lengua, no hablamos igual. Por ejemplo, los guatemaltecos nos dicen mi amigo o un amigo mío, es un mi amigo, una mi amiga. Y no es que sea un error, es que hablan así. No digamos los mexicanos, que te puede llevar unas confusiones bastante gordas, como la manera como la lengua es muy, muy importante. Por supuesto que eso significa que se escriben las obras fundamentales. Nosotros aquí se escribe el Quijote. No vamos a irnos a otras. Hay, por supuesto, antecedentes, pero el Quijote es una obra netamente renacentista y también de inicio de la modernidad. En las universidades se investiga mucho el Quijote en algunos departamentos de filosofía, porque consideran que es una obra con un contenido filosófico de primer orden y que probablemente Cervantes ha sido el filósofo español más importante. Yo no me he dado tiempo de meterme en ese mundo, pero no dudo de que la cosa sea muy interesante. Desde el punto de vista político, la fractura
definitiva de la cristiandad medieval. ¿Qué es la cristiandad? El sistema político. El sistema político, que es un poco las distintas realizaciones del famoso Sacro Imperio Romano-Germánico, que por otra parte heredó el Imperio Romano, donde el Papa y la Iglesia tienen, y Roma tiene un poder tremendo, ¿no? Sin embargo, la fractura significa la creación y consolidación de los estados nacionales. Francia, más o menos Inglaterra o Gran Bretaña, por supuesto España. Por eso el tema en España es complicado, este tema desde el punto de vista histórico, porque España es uno de los países cuyo Estado Nacional es de los más antiguos de Europa. Yo no dudo de la identidad de los catalanes, de los vascos, para nada, pero simplemente es interesante tener esto en cuenta. Es verdad que hay litigios que vienen desde la época de los reyes católicos, pero bueno. Esto es interesante, es porque un Estado unido a una lengua y con una independencia, digamos, doctrinal y política, independencia de Roma, aunque política en cuanto a geopolítica y de intereses no. España jugó un papel, se benefició sobre todo de la contrarreforma, pero ya era por intereses políticos. Digamos, el renacimiento religioso, o el acontecimiento religioso de la época del Renacimiento en Europa es la reforma de Lutero, un signo impresionante, pero también la contrarreforma española, que no es tan retrógrada como parece. Es otra reforma, en donde ahí hay algunas novedades, como por ejemplo la Compañía de Jesús, la que fundó Ignacio de Loyola, y que tiene una concepción de la religión y de la política muy interesante, que ellos aplicaron sobre todo en América, hasta que fueron expulsados, porque la cosa ya era insoportable para la metrópoli, por el carácter de independencia y autonomía que tenían las ciudades fundadas básicamente, habitadas básicamente por indígenas, ¿no? Entonces, la reforma y la contrarreforma fueron elementos claves en el Renacimiento. ¿Se me olvida algo? Bueno, hacéis un cuadrito, se me habrán olvidado muchas cosas, propio, personal, distintos aspectos de la cultura y 2 o 3 hechos o acontecimientos y ya está. Eso va a dar siempre pie. Mencionarlo, a lo mejor eso luego en un examen, a no ser que os toque este tema, van a ser 10 líneas, pero 10 líneas con contenido. Este tema, ¿qué estabas dando ahora? ¿Estás dando el Renacimiento? Estamos hablando de las causas. Pero no tiene nada que ver con el tema 1 de la segunda parte, que no tiene nada que ver con lo que has dicho, o sea, habla de otra cosa. ¿Qué cosa? Pues habla de la ruptura en la Edad Media y cómo se concilia el cristianismo con la filosofía o sea, no, el tema 1, pero ¿de dónde? ¿Del libro dices tú? Yo estoy hablando del libro. No, bueno, nosotros estamos hablando del origen es una introducción que tú dices. Claro, estamos haciendo una introducción. No, pero estamos explicando también, digamos, cuáles son las causas que producen esto del origen del Renacimiento y del origen de la modernidad. En el libro hay una confusión, digamos, a mi modo de ver, entre Renacimiento y origen de la modernidad. Porque el Renacimiento es el origen de la modernidad. Entonces hay que hablar del Renacimiento, no más. De lo otro más o menos me he referido. O sea que tú no tienes más remedio que llegar un poquito tarde y a lo mejor te pierdes algún preámbulo de la cosa. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del tema. Es el cambio de la imagen del mundo. Todo esto trae aparejado un cambio de Weltanschauung. Weltanschauung es una palabra técnica, podéis decir imagen del mundo, algunos hablan de cosmovisión. Si queréis poner Weltanschauung, lo podéis poner, no hay que aprenderse demasiadas palabras. Welt es mundo, Anschauung quiere decir intuición, visión, o sea, cambia la concepción del mundo.
¿Por qué? Porque como te cambia el marco de referencia, la sensación del hombre renacentista, o sea, la visión del mundo y su propia experiencia vital es radicalmente opuesta, distinta a la del medioevo, ¿no? Por ejemplo, estamos siempre con esquemas, con estereotipos y con tal, pero yo creo que se puede entender. Vamos a ver. En el medioevo, Europa es el centro del universo, centro del mundo. Hay un etnocentrismo muy marcado. Lo que no se parece a Europa ya es o son herejes, o son infieles, o es arte degenerado, que eso se va a seguir manteniendo prácticamente el siglo XIX. Etnocentrismo cultural, filosófico, político, ellos creían con derecho de dominar, de esclavizar, etc. Todo eso muy bien vehiculizado por el cristianismo. Al mismo tiempo, el hombre, el ser humano, ¿no? Hombre, mujer, el ser humano es hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en ese centro de la cultura, centro de la sociedad, digamos, del planeta conocido hasta esa época, el ser humano es, digamos, el centro, pero es un centro en relación directa con Dios. Digamos que el hombre estaría un poco, el ser humano estaría un poco en el ombligo del mundo, ¿no? Desde varios puntos de vista. Por supuesto que hay una relación directa con Dios, esto lo maneja perfectamente la jerarquía religiosa, y digamos que hay también como un marco de protección y de alguna manera genera un cierto confort, porque la vida, pues si tienes mala suerte y eres pobre, eres bienaventurado porque será el reino de los cielos, será para ti, además estará muy cerquita de Dios y cosas de este tipo. Digamos que hay un cierto acomodo. Si nosotros viéramos, por ejemplo, algunas películas, volviéramos a ver películas de Bergman, El Séptimo Sello, estas películas donde se plantea con qué resignación hay casi un culto del destino y de la muerte como inevitable y como liberación para poder acceder a una existencia mejor. Está representado por la peste, que es algo tremendo, que no lo puedes evitar, la gran enfermedad aquella que mató a tanta gente. Sin embargo, eso estalla. Te das cuenta que Europa hay mucho más allá, hay otro mundo allende los mares. O sea, no somos exclusivos. Los más inteligentes y los menos prejuiciosos se dan cuenta que aquello es diferente, que aquellos no son, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, y otros que Toribio Mogrovejo y otros que empiezan a valorar de una manera independiente, no por comparación, al contrario, y en algunos aspectos considerando mejor aquella cultura. La figura, la cristiandad ha estallado, por lo tanto la tutela ejercida de una manera sutil o de una manera violenta, digamos, por parte del Vaticano, cede, aunque hay muchos problemas. Aquí tenemos ni más ni menos que la Inquisición, ¿no? Pero de todas maneras va cediendo. Bueno, lo hemos dicho algo fundamental en el esquema anterior, el cambio del geocentrismo al etnocentrismo. Tan importante, hay que ponerlo junto con el descubrimiento de América, porque eso hace que no solo se rompe la frontera, o sea, no se fractura la estructura del mundo desde el punto de vista geográfico, sino también se invierte desde el punto de vista, se cambia rotundamente el punto de vista astronómico, ¿no? No es lo mismo ser la Tierra el centro del universo. Imaginaos, el hombre centro de Europa, creado por Dios, relación directa, Europa centro del mundo y el mundo centro del universo, es tremendo, es el ombligo del mundo, nunca mejor dicho. Sin embargo, todo eso estalla, porque incluso la religión ya se cuestiona la infalibilidad papal, se cuestionan muchas cuestiones, surgen otros planteamientos dentro del cristianismo, por lo menos triunfan, la reforma protestante, etc. Europa hay otros continentes. Y la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol, y el Sol forma parte de un universo donde hay muchos soles. Esto significa, aunque la gente no sea el investigador científico, esto hace que pierdas referencia. ¿Qué pasa cuando perdemos referencia? Nos sentimos perdidos. Nos sentimos como
como a la intemperie, como desprotegidos. La primera sensación cuando todos nuestros puntos de referencia, todos nuestros asideros desaparecen o estallan, es sentirnos perdidos, sentirnos anonadados. Pascal, que es de unos años después, dirá: ¿qué soy yo sino una caña suspendida en el infinito? Tan frágil como una caña, como divagando en el vacío, totalmente prescindible y totalmente nada. Entonces, eso produce una sensación de sobrecogimiento. Todo esto ya es elucubración personal, ojo, pero que puedo hacer comparaciones, que va a permitir una eclosión muy especial de la libertad. Porque la libertad, cuando nos quedamos a la intemperie, cuando nos quedamos sin nada, es cuando verdaderamente nos damos cuenta que nuestro principal elemento constitutivo es la libertad. Donde una libertad que no es solo capacidad de decidir, que es eso, la libertad entre otras cosas, sino también necesidad de crear, de inventar. Tenemos que inventar y reinventarnos y reinventar la sociedad. No es extraño que ahí surgen varias utopías, la de Thomas More, el propio Bacon, o sea, los grandes pensamientos utópicos de crear una sociedad diferente, ¿no? Pero a partir de cero. El propio Descartes, en el discurso del método, aunque ya es un pensador moderno, el discurso del método considera que hay que hacer borrón y cuenta nueva, porque lo otro es como una especie de gran casta filosófica y doctrinal. Hay que casi empezar de nuevo. Entonces, es interesante cómo que podéis imaginar la actitud, la sensación, los sentimientos del hombre renacentista. Hay un tema más adelante que pone esto, una imagen del mundo, o el hombre no sé qué, habla de esto en el programa. Luego podéis ir vosotros esto encuadrándolo en los puntos del programa. Entonces no es de extrañar que surja una época que muchos le llaman, a mí no me gustan los rótulos, ¿no? Una época como antropológica o antropocéntrica, por diferencia a la época teocéntrica medieval, ¿no? Donde el hombre empieza a ser, basta que veamos incluso el arte, ¿no? La escultura y la pintura renacentista italiana, de Toscana, vemos como la figura humana tiene la importancia que tiene, ¿no? Y no está, digamos, sublimada, está sublimada, pero de otra manera. Y la figura humana es una de las características, pero en la búsqueda de la humanidad en las figuras humanas, ¿no? Incluso la humanidad de la Virgen, la humanidad de Jesús, de los santos. La Virgen es una muchacha joven, bonita, guapa, en fin, es otra cosa. Más que el sufrimiento, plasma otras cuestiones. Es muy importante también en el Renacimiento, si veis los cuadros, el paisaje, el colorido del paisaje. Entonces, ¿por qué digo yo que esto puede ser más o menos plausible o aceptable? Porque yo lo asimilo, por ejemplo, en nuestra época. En nuestra época se ha derrumbado casi todo. Casi todo. Vamos, desde que yo era pequeño hasta ahora, se ha derrumbado casi todo. En lo que la generación anterior, la mayoría, cuando digo la mayoría siempre hay adelantados, siempre toda la vida ha habido adelantados, pasaba y de alguna manera pues se sentía arropada. Por ejemplo, hay un tema muy interesante aquí, que es el rol de la mujer. ¿Con qué se sentían felices o infelices nuestras abuelas o nuestras bisabuelas? Por ejemplo, vuestras bisabuelas y mis abuelas. ¿Con qué se sentían infelices o felices? Hoy en día ese plan de vida se lo propone a cualquiera de las chicas actuales, bueno, les parece un espanto. Todo lo que fue la transformación. Pero eso fue, digamos, la ruptura de un modelo de familia, la ruptura de un modelo de matrimonio, la irrupción de divorcios que es, digamos, contagiosos. Menos mal.
menos mal, porque si no, atado a una persona que no quiere al resto hasta que la muerte los separe es espantoso, ¿no? Pero que normalmente eso ocurría por elementos de poder, ¿no? De dominación de la mujer. La religión. ¿Qué importancia tiene la religión para nosotros en nuestra vida? Pues muy poca. Muy poca. Yo diría casi nula. Yo en un temita que tengo por ahí, porque hemos tenido a veces algún debate en clase, digo que no, nadie se guía por la religión. Nadie. Ni los creyentes. Ya quisiéramos que los creyentes que se autodenominan creyentes se guiaran por la religión en la que creen. Ya lo quisiéramos. Porque por lo menos hubieran desarrollado la caridad, la solidaridad y una serie de valores. No hay nada que sustente, ya no hay ni un poder divino, ni una, digamos, hemos cuestionado la moral que imperaba como moral burguesa y como moral, digamos, que nos reprime, la importancia que ha tenido para esto, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, el propio Nietzsche. Se ha estallado ese mundo del siglo XIX. Ha estallado incluso el mundo del siglo XVIII. Ha estudiado el gran optimismo que se produce a partir de la Revolución Francesa. Todo eso fracasa realmente. Pero no han fracasado los ideales. Pero sí fracasa ese mundo que luego que en realidad es el auge del capitalismo. Entonces nosotros estamos bastante perdidos. Si a eso le unimos los últimos años, con la crisis, con el sufrir en carne propia, los jóvenes sobre todo, las consecuencias de la crisis, en su imposibilidad de independizarse, cada vez son más los que siguen viviendo con sus padres, ni siquiera pueden decir pues vamos a tener hijos, porque está condicionado la falta de natalidad, entre otras cosas. Al principio era una moda de los países, de la sociedad, de los países desarrollados, porque las mujeres no querían engordar, querían, en fin, perder la figura, que les crecieran demasiado los pechos o que se les estropearan o tal. Querían mantener también una independencia de una vida de cierta soltura lúdica, vamos a llamarle. Pero luego eso ahora es una necesidad. Las chicas no pueden tener hijos si no tienen un trabajo estable, porque metes un elemento más de limitación en este mundo laboral. Las que no tienen hijos con estos contratos temporales y basura, pues no se pueden quedar embarazadas. Sobre todo si también el padre del chico también tiene problemas laborales y económicos. Y las que tienen hijos, aún estando en trabajos estables, cuando regresan después del permiso de maternidad a sus trabajos, tengo ejemplos concretos, han quedado relegadas. Han pasado otros, porque he dicho no, los que estén dispuestos a dedicarse a la empresa o al banco o a lo que sea, los otros, bueno, siéntate en esa mesa y haz tal cosa, cuando a lo mejor tenían un cargo. ¿Por qué? Porque tuvo hijos. Está la cosa, la crisis es muy, muy seria. Hoy en día, si no inventamos, si no inventáis, no hay salidas. ¿Qué nos va? ¿Vamos a esperar a las elecciones para que nos den las soluciones? A lo mejor en las elecciones hay algún acontecimiento que pueda marcar cierta esperanza, ¿no? Pero el hombre del Renacimiento es posible porque en la historia, yo creo que aquel cuadro que hice, ha habido épocas similares, que no son idénticas, pero que son similares. Entonces, estamos perdidos, los marcos de referencia se han roto, por ejemplo, en política los partidos políticos ya no son una referencia. No estoy contra no estoy contra, porque podría ser, no quiero volver a una época de tipo de movimientos, tipo el movimiento nacional u otros movimientos, pero desde luego no confiamos en ellos porque hasta los partidos reales, más de izquierda, como es Izquierda Unida, por los sindicatos de clase, como por las convenciones obreras, basta ver lo que pasa con las tarjetas blancas. Eso es una realidad. A ver, ¿quién confía? ¿Qué atractivo tiene para los jóvenes militar en un partido político? Que sería un poco los elementos claves en nuestra organización política democrática actual. Entonces no tenemos creencias religiosas. ¿A qué nos reducimos? ¿Cómo transcurre nuestra vida? ¿En qué confiamos? Pues en nuestros amigos,
nuestro entorno. Tenemos que... Esto es el renacimiento. Esto es el renacimiento. Puede renacer una nueva época. Vamos, va a renacer como sea, por otra parte. ¿O no? No se pregunta. ¿Cómo veis la cosa?